Hola, el día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a la psicología científica, desde 1879 hasta los años 60, que es todo el recorrido de las principales escuelas o corrientes de psicología. Ya anteriormente habíamos hablado de la psicología filosófica y habíamos visto los temas de estudio que siguen siendo relevantes a nuestros días. Mm, También vimos cómo esta psicología filosófica se desarrolló hasta el siglo XIX y posteriormente surgieron nuevos intereses de retomar la psicología por distintas razones. Entre ellas, pues era importante ir más allá de los estudios que tenían que ver con la medicina, con la fisiología o simplemente con las concepciones de tipo filosóficas. Para comenzar, tenemos los primeros modelos de investigación que corresponden a la escuela estructuralista y a la escuela funcionalista. Hablaremos primero de la escuela estructuralista. La escuela estructuralista se encamina hacia la investigación experimental en el campo de la psicofísica. Los precursores de la psicofísica fueron Fechner y Weber. ¿Qué querían hacer Fechner y Weber? Pues ir más allá de los estudios fisiológicos y ver las repercusiones que tenía la estimulación sensorial en la conciencia. Este modelo de trabajo fue retomado por Wilhelm Wundt, quien creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en 1879. De ahí que se marca un momento clave para el surgimiento de la psicología científica, pues ya está el primer intento de generar una metodología para los estudios psicológicos. Se apoyó en Edward Tishner, quien difundió el estructuralismo por los Estados Unidos. Esta corriente estructuralista entonces fue conocida en Europa y fue conocida en Estados Unidos, por lo tanto inspiró el hacer ciencia a través de los laboratorios. Wilhelm Wundt se formó en Berlín y se adiestró con Fechner y Weber. De ahí su interés en ser un continuador de estos principios. ¿Qué se propone el estructuralismo? En primer lugar, generar una psicología que tenga que ver con la experimentación. Y para esto tenía que recurrir a la psicofísica y a la introspección, que son los métodos propios del estructuralismo. La psicofísica tiene que ver con la estimulación sensorial de una manera controlada, y la introspección es el reporte que da la persona, el sujeto experimental, a través del lenguaje, de los cambios que ha tenido al recibir una estimulación. Por poner un ejemplo, si vendamos los ojos a una persona y le damos a probar distintos sabores, salado, dulce, amargo, entre otros, entonces la única forma que tenemos para acceder a su experiencia es a través de la introspección o el reporte que nos da verbalmente. ¿Cuál es el objetivo que tienen los estructuralistas? Pues ellos se proponen buscar las bases de la conciencia. Ellos consideraban que había elementos básicos en la conciencia que tenían que ver con los pensamientos, con las ideas y con las emociones, y que en su combinación a lo largo de la experiencia se iban a mezclar y a ser más complejas.
esto es muy similar a la química, en donde tenemos los elementos que van a conformar posteriormente las moléculas. Después surge la escuela funcionalista como una reacción y una crítica a la escuela estructuralista. La crítica que tienen los funcionalistas hacia el estructuralismo es que es una psicología descriptiva y por lo tanto no es científica, porque la ciencia lo que pretende es explicar los fenómenos. Entonces, los funcionalistas se proponen hacer un estudio de las funciones de la conciencia. De ahí ya llega implícito la cuestión de la explicación. Su objeto de estudio es explicar las funciones de la conciencia, como decía, y recurren a una concepción biologicista que es el evolucionismo de acuerdo a Darwin. Y el concepto clave en la escuela funcionalista es la adaptación del individuo a su ambiente. Es decir, el individuo nos exige ciertas cosas y nosotros tenemos que adaptarnos a través del comportamiento y las manifestaciones mentales. Utilizan métodos diversos, como pueden ser la entrevista, el cuestionario, la psicofísica y la introspección, que posteriormente desecharon, y los métodos correspondientes a la fisiología o el estudio del sistema nervioso. Entonces, el precursor del funcionalismo fue William James, quien fue un notable psicólogo formado como médico y filósofo además, y que fue muy reconocido en esos primeros años del siglo XX en los Estados Unidos, en la escuela de Harvard. Se interesó por el fenómeno de la experiencia y tuvo como discípulo a John Dewey, quien rechazó posteriormente el método de introspección y la psicofísica para inclinarse en otros métodos, pensando que los procesos mentales sirven para la sobrevivencia. Entonces, la repercusión de la escuela funcionalista en la psicología es el retomar esta visión hacia el sistema nervioso como explicación de los fenómenos psicológicos y a hablar del concepto de adaptación. Pasemos a la siguiente escuela de psicología. Este es John Dewey. Pasemos a la siguiente escuela de psicología, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis es la escuela más influyente de psicología. O sea, es primero en sus aproximadamente 30 años iniciales. Sigmund Freud fue un autor desconocido y descalificado por sus propios colegas, porque él empezó a hablar de fenómenos como el inconsciente, y el inconsciente implicaba varias cosas. Primero, que mucho de nuestra conducta no nos percatamos de que la hacemos, de que la llevamos a cabo, y la concepción que imperaba de hombre, de ser humano en ese momento, es que el ser humano es un ser racional, y entonces no podría concebirse que actuara de manera inconsciente. Y peor aún, que los impulsos del inconsciente tenían que ver con lo sexual y con la agresión. Entonces, esto comenzó a ser aceptado con el surgimiento de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pareció muy claro que estos impulsos sí dominan al ser humano, tanto que lo llevan a situaciones catastróficas.
Una de las corrientes entonces más influyentes porque tuvo repercusiones no nada más en la psicología y en la medicina y en los aspectos de salud, sino también en otras áreas, inclusive humanistas, como puede ser el arte, como puede ser la sociología, la política, entre otras cosas. Considera que la mente se divide en consciente, subconsciente, y su objeto de estudio es una parte del subconsciente que se conoce como inconsciente. O sea, inconsciente es lo que nosotros no podemos traer a la memoria, pero que ha sido o está almacenando recuerdos que han tenido que ser reprimidos porque no son de nuestro agrado, porque de alguna manera amenazan con romper el equilibrio de nuestra personalidad. Estos elementos inconscientes vienen principalmente de las vivencias infantiles y de esta relación que se entabla con los padres. Entonces, los padres vienen a ser un centro de atención en la formación de la personalidad. Sigmund Freud fue un médico y fisiólogo nacido en Austria, Moravia, y fue discípulo de Jean Charcot. Recordemos, este médico que fue el primero en experimentar con la hipnosis para poder reconocer elementos mentales en las histerias. Recordemos que las histerias no se sabía si era un problema fisiológico o mental, y posteriormente le dio claridad Charcot a este tipo de padecimientos. En sus inicios, Sigmund Freud compartió ideas con otro médico que es Brauer, y juntos trabajaron las primeras concepciones del psicoanálisis. Sigmund Freud, dentro de sus intento por conformar una escuela de psicología, bueno, su intento y su éxito en conformar una escuela de psicología, eh, atrajo a muchas personalidades, o muchos científicos notables que fueron bastante inteligentes, pero que finalmente esto los llevó a conformar sus propias escuelas. Tal es el caso de Carl Gustav Jung, quien después de trabajar 7 años con Sigmund Freud, rompió con el psicoanálisis y generó la psicología analítica, que entre otras cosas nos habla de motivos no nada más sexuales, sino inclusive religiosos, e introduce un término que es el inconsciente colectivo. Otro de los autores es Alfred Adler, quien también fuera destacado y que considerara no nada más los motivos sexuales y agresivos, sino también los motivos sociales. Y una autora destacada también es Karen Horney, quien criticara un aspecto de la teoría freudiana que se refiere a la visión que tenía de las mujeres. Entonces Karen Horney profundiza un poquito sobre la psicología femenina y también hace postulados interesantes sobre la psicología infantil. Fue muy destacada en sus conferencias porque fueron muy fáciles de entender para muchas personas, sobre todo en ámbito de la educación. Pasemos. Los métodos propios del psicoanálisis fueron el análisis de los sueños y la asociación libre. Una corriente también muy destacada y se conoce como la segunda fuerza eh, eh, influyente en el mundo después del psicoanálisis fue el conductismo. El conductismo corresponde a la escuela norteamericana de psicología, aunque el inspirador de dicha corriente fue un ruso, Iván Petrovich Pavlov,
quien hiciera investigación en fisiología sobre la salivación de los perros y accidentalmente llegó a un concepto que influyó de manera notable en la psicología. Él habla de los reflejos condicionados, es decir, los animales, que en este caso el estudio que él hizo con perros, tenían que ver con el reflejo de salivación. El reflejo de salivación se detona a través del alimento, pero él descubrió que si se le asocia un sonido al alimento, entonces se va a generar un nuevo reflejo que es a su vez un aprendizaje que no estaba en el repertorio original del sujeto. Entonces, los perros no salivan ante el sonido de una campana, sino que a través de la asociación es que comienza a establecerse una salivación. Eh, Esta contribución llamó la atención a John B. Watson, de tal modo que él, formado en la Universidad de Chicago, empezó a dar cátedra sobre las teorías de Iván Pavlov. También trabajaba psicología infantil y incluyó este modelo pavloviano para hacer estudios sobre las fobias. Diseñó también eh, formas de tratar las fobias. Eh, Otro exponente fue Edward Lee Thorndike. Thorndike corresponde a la Universidad de Harvard. Fue influido por William James y él hizo investigaciones notables en laboratorios de estudio con animales. Su ingenio estuvo muy centrado en el diseño de aparatos para distinto tipo de especies y contribuyó con el aprendizaje por ensayo y error, que es su modelo que él trabaja, y inspirado también en la línea del conductismo. Uno de los más destacados conductistas fue Frederick Skinner. Skinner llevó a sus últimas consecuencias al conductismo al proponer una tecnología conductual, es decir, un estudio completamente controlado sobre la conducta en donde se estudiaran programas de aprendizaje y estos programas fueran aplicados en la psicología humana en torno a la cuestión de la empresa, la educación y la psicoterapia, por mencionar los campos más destacados. Los métodos que utilizaron los conductistas pues fue prácticamente uno. Entonces sería el método, que es el método científico experimental. Prácticamente el trabajo en laboratorios y mucho fue el desarrollo que se hizo en psicología animal, pensando en que ésta se podía extrapolar al estudio del ser humano. Pasemos con una postura de los conductistas, es que ellos rechazaron todo estudio que fuera subjetivo, entre ellos la conciencia, la mente, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, o sea, todo proceso que fuera interno. Los conductistas decían que la conducta tenía que ser observable, medible, cuantificable. Pero los psicólogos de la Gestalt sí incluyeron dentro de su objetivo de investigación un elemento que para los conductistas parecería mental, que es la percepción. Entonces, el objeto de estudio de los conductistas fue la percepción. Son tres científicos iniciales, es Marx, Bentheimer
Kuller y Kafka. Bentheimer se centró en los estudios que tenían que ver con las teorías que iban a fundamentar la psicología gestal. Kuller, la fundamentación a través de la prueba en el laboratorio, investigó con animales, prácticamente con chimpancés, y Kafka hizo también demostraciones a través de imágenes sobre las teorías de la gestal. Entonces fue un equipo que trabajó de manera conjunta y posteriormente hubo otros psicólogos que también coincidieron con esta postura en psicología. La gestal corresponde a la psicología alemana y gestal significa forma. Por eso algunas veces se le da el término de psicología de la forma. También significa configurar y ellos decían que el proceso de percepción era darle forma a las cosas y que si nosotros no le dáramos forma a las cosas, entonces no podríamos concebir las cosas que nos rodean. Es una postura muy interesante y también las observaciones en laboratorio pues llegaron a deducir las características perceptivas que influían en el aprendizaje en los chimpancés. También es relevante decir que estos estudios se tenían que hacer con animales superiores porque tienen un nivel mayor de inteligencia. El método que utilizaron también lo clasificamos como experimentación con el uso del laboratorio, que es principalmente la comprobación, lo que los lleva a la comprobación de sus teorías. También tenemos, y aquí ya no le vamos a llamar escuela, sino corriente, porque no fueron científicos que trabajaron juntos o que siguieron una línea de trabajo, sino fueron científicos que trabajaron de manera aislada en distintas partes del mundo, involucrados con el interés de indagar sobre cuestiones relacionadas con el pensamiento. Entonces, aquello que no querían los conductistas fue retomado por los cognoscitivistas. Entonces, uno de estos psicólogos importantes, relevantes, fue Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo interesado en la epistemología y de ahí que para poder acceder al conocimiento epistemológico, entonces se marcó la línea de estudiar el desarrollo de la inteligencia en el niño. Su teoría está vinculada con el desarrollo de las etapas de la inteligencia del niño. Otro psicólogo, pero de la escuela rusa, es Vygotsky. Es muy parecida a la teoría de Vygotsky y de Piaget, aunque ellos no trabajaron juntos ni se conocieron. También Vygotsky hace un planteamiento de etapas de desarrollo de la inteligencia, se introduce en los procesos del lenguaje, se vincula también con el desarrollo del pensamiento y la diferencia que hay entre Piaget y Vygotsky es que Vygotsky se interesa por la influencia social que tiene la educación en el niño. Por otra parte, este es Vygotsky, tenemos a Leon Festinger. Leon Festinger fue un destacado psicólogo norteamericano. No solo está incluido en la escuela cognoscitiva, sino también en la psicología social, porque hace algunas aportaciones sobre las actitudes y se conoce su estudio sobre la disonancia cognitiva, es decir, esa contradicción que llega a haber
entre lo que pensamos y lo que hacemos y la repercusión que tiene en el ser humano de manera psicológica. Y otro autor también importante, entonces ahorita hablamos de Festinger, y otro autor fue Ausubel, psicólogo norteamericano que hizo investigación sobre las formas de aprendizaje, sugiriendo que el aprendizaje significativo era una forma de aprendizaje mucho más elaborado y que la educación debería centrarse en generar aprendizajes significativos, es decir, en donde lleváramos al estudiante a que desarrollara sus propias capacidades a través de problemas y de movilizar los elementos que tiene en su experiencia. Los métodos que emplean estos psicólogos son diversos, entre los que encontramos la experimentación, el método clínico, la encuesta, entre otras cosas. Una escuela también relevante para cerrar con el ciclo de las escuelas fue el humanismo. El humanismo rechaza los dos modelos más impactantes, el psicoanálisis y el conductismo. Dice del psicoanálisis que no considera apropiado el estudio del pasado porque el pasado hace que el individuo tarde más en un proceso terapéutico. Y también considera que es estancarse en el dolor del ser humano, y él considera que hay que irse desde el presente hacia el futuro. Es decir, ayudar a que el individuo desarrolle sus propios recursos, su potencial psicológico. Y la crítica que hacen al conductismo es que ellos consideran que la conducta animal no explica la conducta humana, sino que es distinto un tipo de conducta y otra. Y manejan la idea de que los motivos humanos están guiados por la noción del yo. Por eso ellos consideran que hay una división entre motivos de sobrevivencia y motivos del yo. Los motivos del yo tienen que ver con todos aquellos anhelos que mueven al ser humano para buscar el prestigio, para buscar el reconocimiento, para, digamos, pertenecer a un grupo, etcétera, que es lo que lo hace completamente diferente a los animales o al resto de los animales. Sus exponentes fueron Carl Rogers y Abraham Maslow, interesándose en el desarrollo del potencial humano en el campo de la psicoterapia. Por eso, los métodos que utilizan son claramente clínicos. El método clínico, el diálogo, la introspección, los cuestionarios, los escritos, entre otras cosas. Y este es Abraham Maslow. Tenemos un paradigma importante. Hablábamos de Vygotsky en la parte correspondiente a la corriente cognoscitiva, pero Vygotsky realmente está conformando un nuevo paradigma, un paradigma distinto, que es el sociocultural. Como ruso de estos tiempos postrevolucionarios que tenían que ver con la Unión Soviética, entonces retoma a dos autores primordiales que son Carlos Marx y Lenin,
¿Qué nos dicen estos autores? Bueno, para hacer una síntesis, Carlos Marx dice que no es la conciencia la que determina las condiciones materiales, sino que son las condiciones materiales las que determinan la conciencia. Es decir, el momento sociohistórico y las formas de producción que imperan en la época es lo que hace que el ser humano adquiera cierto tipo de conciencia. Por otra parte, Lenin habla de la teoría del reflejo y él dice que el momento sociohistórico va a influir subjetivamente en la conciencia del individuo. Es decir, la época que nos toca vivir nos determina. ¿Sí? Esa es la teoría del reflejo. Entonces, la obra de Vygotsky fue censurada cuando Stalin tomó el poder en la Unión Soviética. Entonces, se imperó un gobierno totalitarista y esto hizo que se controlara lo que la gente leía. Y entre estas lecturas, pues encontramos a Vygotsky. No fue hasta 1956, poco después de la muerte de Stalin, que nuevamente fue retomado Vygotsky, aunque sí tuvo continuadores en algunos otros psicólogos de su tiempo, o más o menos subsecuentes a él. Vygotsky considera que la psicología de su tiempo estudia fenómenos psíquicos de manera aislada, es decir, sin considerar el elemento social que es tan importante. Se propone retomar el estudio de la conciencia como un reflejo subjetivo, que es aquí donde retoma a Lenin, un reflejo subjetivo de las condiciones materiales. Considera que la práctica social está sujeta a las condiciones histórico-culturales. En cuestiones de educación, él concibe que el papel del adulto es importante en la estimulación del niño y que la escuela, como esta parte social, la misma cultura, van a impulsar a que el niño desarrolle estas funciones cognitivas. Pone especial énfasis en sus teorías en la cuestión para estudiar la conciencia, en la cuestión del lenguaje, el pensamiento y el intelecto, y también tiene recursos genéticos, es decir, va a tomar la idea del desarrollo humano y a revisar las etapas de desarrollo y determinar etapas de desarrollo. Uno de sus continuadores fue Luria. Luria fue un neuropsicólogo, que consideraba que la neurología no era únicamente procesos fisiológicos, cuestiones bioquímicas, etcétera, sino que ahí también se veía el reflejo de la sociedad. Lo que nosotros somos capaces de pensar tiene que ver con nuestro referente, que es el momento sociohistórico. Otros de los autores que continuaron la teoría de Vygotsky fue Leontiev. Leontiev retomó esta idea de ver al sujeto como reflejo de la sociedad. También tenemos, este es Leontiev. También tenemos a Galperin, quien se ahonda en el estudio de las etapas del niño. El Konin
quien se introduce en la... Este es Galperin y el Koenig, quien se introduce en la psicología del juego infantil. Brunner fue un psicólogo norteamericano que retomó a Vygotsky y difundió su teoría en los Estados Unidos, generando también concepciones propias. Otra de las repercusiones en la psicología son las neurociencias o la neurociencia. La neurociencia tiene una gran tradición. Ya habíamos hablado que entre los griegos estaban Almeón de Crotona, uno de los primeros en hacer investigación sobre el cerebro, y Galeno, etcétera, otros investigadores interesados en la cuestión del cerebro como centro o como referente del pensamiento. Y esta idea se desarrolló más hacia el siglo XVIII y siglo XIX, en donde hubo un estudio más profundo en torno al cerebro y al sistema nervioso. Varias disciplinas han aportado a la neurociencia: la anatomía, la embriología, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, la psicología, la neurología y en últimos años, con el surgimiento de aparatos muy sofisticados para el estudio del cerebro, han sido de vital importancia la computación y la bioingeniería. Son muchos los autores que podríamos considerar en esta forma de estudiar, en este enfoque de estudio, pero pues vamos a destacar algunos. Ramón y Cajal fue uno de los investigadores que se interesó y dio luz a cosas, a conceptos que tenían que ver con las células del cerebro. Él decía que las células del cerebro son distintas al resto de las células del cuerpo y estas células se conocen como neuronas. Continuador de esta idea, complementador, fue Ross Harrison. Ross Harrison estudió la estructura de la neurona y revisó componentes como las dendritas, el axón, el cuerpo celular, las terminales del axón, tratando de explicar su funcionamiento. También relacionado con los estudios del cerebro, pero más en la parte de los impulsos nerviosos, tenemos a Helmholtz, quien hizo aportaciones sobre la actividad eléctrica del cerebro, y a Scott Sherrington, quien hizo aportaciones respecto al estudio de la sinapsis y la comunicación interneuronal. Entonces aquí tenemos a Ross Harrison y a Helmholtz. Por otra parte, están los que investigaron sobre las áreas de la corteza cerebral, entre los que encontramos a Jackson. Vamos a cambiar de color. Entre los que encontramos a Jackson. Jackson, cuando está estudiando personas con epilepsia, destaca que hay áreas especializadas que tienen que ver con la motricidad. También es muy conocido Paul Broca, quien investiga
el área de articulación del lenguaje y también muy conocido Carl Wernicke, quien investiga sobre el área de comprensión del lenguaje. Los métodos que emplearon pues fueron los propios de estas disciplinas, la fisiología, los estudios anatómicos, pero también hay una gran variedad de cuestiones en torno a cuestiones de física, como por ejemplo para concebir cómo es que transmiten información las neuronas, etcétera. Entonces, vamos a considerar ahí una metodología compleja. Aquí tenemos a Jackson y aquí tenemos a Broca. Por último, vamos a hacer un resumen de la psicología en México. ¿Cuándo se considera el año en el que comenzó un interés por la psicología en nuestro país? Pues el año fue 1876. El impulso fue emprendido en la Escuela Nacional Preparatoria, entonces esto es importante para nosotros, por Ezequiel Chávez, o sea, un catedrático también muy destacado en la preparatoria. Fundó el primer curso de psicología en esta institución. Este primer curso se extendió durante muchos años, es decir, él hablaba sobre la psicología francesa, que era la moda en ese tiempo, con autores como Janet Pierron y Robot. Estamos hablando más o menos de la etapa del porfiriato. Recordemos también que Porfirio Díaz, como festejo de la independencia, inauguró el hospital psiquiátrico La Castañeda, que también tuvo influencia en cuestiones que interesaban a la psicología o que se vinculaban con la psicología. Durante estos años también se difundieron algunas ideas, estamos hablando de varias épocas. Uno de los autores también que se difundió hacia principios del siglo XX fue Tishner. O sea, había sido influyente en la escuela en los Estados Unidos, y hubo también un laboratorio de psicología en México al estilo estructuralista en 1916. Décadas posteriores hicieron ya estudios más sistemáticos. Por ejemplo, el mismo Ezequiel Chávez, hacia los años 20, hizo un tratado, un libro sobre la psicología de la adolescencia, y las décadas de los 30, 40, 50 están marcadas por las modas en psicología, sobre todo en psicoanálisis. Entonces vamos a encontrar que los intelectuales que viajan traen libros a México o empiezan a hablar sobre determinadas teorías, como las de Sigmund Freud, como la de Carl Gustav Jung, como las de Erich Fromm. Algunos libros comienzan a ser traducidos al español, y entonces también esto es una fuente de influencia. Y Erich Fromm en los años 50 vivió en México, hizo investigación sobre la psicología del mexicano. Entonces, de ahí que también existan conexiones importantes con este autor. Surge un interés por las instituciones del Estado en incluir la psicología en instituciones educativas, jurídicas, de salud, etc. También
se retomaron conceptos de la psiquiatría, psiquiatras pues había en ese tiempo porque la medicina estaba lo suficientemente desarrollada y empezaron a formarse psicoanalistas y especialistas en psicometría. Estos profesionales eran principalmente filósofos porque la Facultad de Filosofía comenzó a dar cursos de psicología en sus especialidades y especialidades, perdón. Y no fue hasta 1959 que se creó la Facultad de Psicología. Prácticamente lo que hacían estos psicólogos, primeros psicólogos, todavía no profesionales, con una formación sistemática, era aplicar pruebas psicométricas y servían como auxiliar del psiquiatra y también pues tenían conocimientos en psicoanálisis. Por eso este periodo, aquí le estamos dando el nombre de periodo de formación. Es decir, no existe la profesión de psicología, sino existe un interés por la psicología y las escuelas comienzan a incluir temas de psicología. Esto es lo que destaca todavía hacia los años 50. Hacia los años 60 comienza un nuevo periodo que es el de expansión. Como en 1959 se conformó la Facultad de Psicología en Filosofía, o sea, no digo, independientemente de la filosofía, entonces ya como una facultad propia, entonces comenzaron a surgir los primeros estudios, investigaciones. Este periodo de expansión es muy notorio entre 1960 y 1987, en donde se pasa de 4 departamentos de psicología que existían en 1960 a 66 departamentos de psicología para el 87, de 1.500 personas matriculadas en la primera generación de psicología a 25.000 en el 87 y ahora pues no se diga, ha crecido mucho más la demanda de esta carrera. Durante 1960 había investigaciones sistemáticas muy pocas. En 1989 se desarrollan con una depuración metodológica investigaciones en la psicología experimental, en la psicología social, psicología de la personalidad, educativa, del desarrollo, clínica, industrial. El psicólogo entonces ya no es más un auxiliar del psiquiatra, sino que se desarrolla como una profesión propia con especialidades en educación, salud, comercio, industria, laboral, educativa, etcétera, ¿no? Las escuelas que fueron teniendo éxito en la psicología en México, primero pues nada más se conocía sobre la psiquiatría. Posteriormente en CU se trabaja con la psicología transcultural, es decir, la comparación entre culturas, la psicología social de orientación norteamericana, la psicología cognitiva de orientación norteamericana. Por otro lado, en la Universidad de Veracruz se trabaja el enfoque conductista, mismo que cuando se creó la ENEP Iztacala, ahora FES Iztacala, influyó y la ENEP Iztacala se formó como una escuela conductista. La psicología humanista también
estuvo ligada a estas universidades, pero en las escuelas privadas. La psicología piagetiana tuvo mucha influencia, sobre todo después de la muerte de Piaget en 1980, y fue retomado en el ámbito de la psicología educativa, la pedagogía y en general en cuestiones de educación. El modelo freudo-marxista de la escuela de Frankfurt también fue retomado, y la psicología sistémica fue un modelo que actualmente se encuentra en expansión en nuestro país. Pues este sería el panorama de la psicología en México. Espero que les aclare muchas cosas o que les traiga nuevas preguntas que nosotros podamos trabajar en nuestros cursos en línea. Por el momento sería todo, y pues que tengan un buen inicio de clases. Hasta luego.